mañana estamos muy contentos de poder estar con ustedes una vez más en este programa de culto matinal. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Nos han llegado algunos pedidos aquí en el chat. Quiero de manera especial saludar a los hermanos que ya están conectados. Veo algunos hermanos conocidos. La hermana Graciela Marroquín, quiero saludarte, querida hermana Graciela. Qué gusto poder estar adorando a Dios juntos en esta mañana. Nuestra querida hermana Mabel, también de allí de Cochabamba, la madre de Micaela y de Abigail. Qué bueno, mi hermana, nuestra hermana Teresa Di Marco, los que siempre se conectan también, como nuestro hermano Daniel Medina Vidal y cada uno de ellos. Se nos pide en esta mañana oración, nuestra hermana María Piedad Velasco pide oración por la salud espiritual y física de Kelly, también por Alirio, que se encuentra en la UCI con COVID. Muy bien, hermana, vamos a tener en cuenta ese pedido de oración. También nuestra hermana Nazaret Arango pide oración por sus hijos, por la conversión de ellos. También vemos por aquí, hay agradecimientos, ¿ok? Vamos entonces a orar, hermanos. Vamos a arrodillarnos los que podamos para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, que tu morada es entre los querubines y también en los corazones de tus hijos fieles. Estamos muy agradecidos porque nos has brindado un día más, Señor. Un día más de gracia, un día más de oportunidad, un día de victoria sobre el pecado. En esta mañana, Señor, vamos a estudiar un tema sumamente importante para nuestra salvación. Y pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros, sobre aquellos que escuchan y sobre este frágil siervo que has escogido en esta mañana. Señor, quiero presentar los pedidos que ya he leído. Y tú los has escuchado, Señor. Aquellas personas que están enfermas con COVID, que están en la UCI, conversión de los hijos. Señor, aquellos que están quebrantados por cualquier otra razón de salud. Oro para que tú de manera especial obres en sus vidas y en sus corazones. Oh Padre Celestial, prepara nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, para lo que vamos a estudiar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión estaba teniendo una conversación muy interesante con un grupo de hermanos evangélicos cristianos y estábamos compartiendo acerca de nuestras convicciones cristianas. Que creíamos en Dios, que éramos cristianos. Y cuando me preguntan, ¿tú qué iglesia vas? ¿De qué iglesia eres? Yo digo, bueno, yo soy adventista del séptimo día. ¿Y eso qué es? Decían ellos. ¿Qué es tu iglesia? ¿Y cómo se diferencia tu iglesia de las demás iglesias? Y en esa pregunta quiero yo detenerme en esta mañana. Si a ti te preguntaran, ¿cómo tu iglesia se distingue de las demás iglesias? ¿Cómo el mensaje y la doctrina adventista se distingue de las demás doctrinas, de las demás doctrinas evangélicas? ¿Cómo responderías? Quizá puedes responder, bueno, nosotros guardamos el sábado. Quizá puedes decir, bueno, no comemos cerdo, no tomamos café, ni té, y tratamos de vivir de una manera saludable. Es interesante que el adventismo lo conocen las demás iglesias de manera especial por esas dos cosas. Es gente que no come cerdo y son personas que guardan el sábado. Nada más hace poco conocí a alguien, le hablé de Jesús, me preguntó, ¿tú qué eres? Le volví a decir, soy adventista del séptimo día. Ah, entonces tú no comes cerdo y vas a la iglesia el día sábado. Y el mundo nos conoce, al menos algunos, el mundo cristiano nos conoce como personas que guardamos el sábado y que no comemos cerdo. Y aunque eso es cierto, el adventismo es algo mucho más que eso.
El adventismo es algo más que guardar el séptimo día sábado. Es algo más que creer en la segunda venida de Cristo Jesús. Y vamos a ver cuál es la esencia del mensaje adventista, que es un mensaje que aunque está en las Escrituras y cualquier evangélico puede comprender, solo Dios de manera especial lo ha regalado a este pueblo, para que este pueblo sea un instrumento escogido por Dios para comunicarlo a todas las naciones. Así que vamos entonces en esta mañana a estudiar en cuanto a ese verdadero evangelio. Este tema es una continuación de un tema que tuve en cuanto a los engaños de la nueva teología. Y ya nosotros vimos el contexto histórico de la nueva teología y cómo ha llegado hasta nuestro tiempo hoy. Nos dice el libro de Apocalipsis, voy a introducir con el libro de Apocalipsis el capítulo 12, el versículo 17. Algunos quizás se preguntaron, bueno, ¿por qué esa historia? ¿Por qué esos nombres de personas? ¿Por qué analizar esas cosas? Bueno, nosotros debemos mirar eso a la luz del gran conflicto. Y Apocalipsis 12, 17 nos dice que hay un dragón que está airado contra la mujer. Y dice que se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, así dice en el original, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El enemigo odia la doctrina adventista y por eso ataca la ley y los testimonios. Porque con la ley y los testimonios es que se sostiene la teología adventista. Y noten que en este texto lo que le causa la ira al dragón es eso, es justamente eso, que este pueblo guarde los mandamientos de Dios y que tenga el testimonio de Jesucristo. Y es por eso que nosotros no debemos sorprendernos, porque estas cosas se introduzcan en la iglesia. Claro, debemos ponernos firmes y no aceptarlas, pero no debemos sorprendernos, no debemos ir incluso más allá y decir que la iglesia entonces es Babilonia, que debemos salirnos de la iglesia porque la iglesia está mal. No debemos ir hasta allá, pero esto debemos analizarlo con una mente muy equilibrada, madura y espiritual, y entender que sí, nosotros estamos en un gran conflicto. En la última presentación llegamos a un nombre muy controversial. Una de las personas, diría yo, uno de los teólogos, si no el teólogo más influyente en el adventismo del siglo XX. Su nombre, Desmond Ford. Quizá muchos de los nuevos en el adventismo no sepan quién es Desmond Ford. Y no necesitan saberlo, no es importante. Pero traigo a colación su nombre porque Desmond Ford dio un cambio muy drástico a la teología adventista y aún hoy muchos de los teólogos modernos, sin saberlo, sin ni siquiera haber escuchado el nombre de Desmond Ford, enseñan y predican mucho de lo que él enseñaba y predicaba. Desmond Ford fue un pastor adventista australiano, él enseñó en Avondale, enseñó en el Pacific Union College también, donde él presenta en el Glacier View Camp Meeting, presenta sus posiciones sobre la escatología y la soteriología. De nuevo, para los que no entiendan estos términos, escatología es el estudio de los eventos finales. La soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. Y esos fueron sus dos puntos principales. Él hizo un manuscrito de casi 1000 páginas. Era un hombre muy inteligente, muy elocuente. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de sus videos y sus sermones. Es una persona que si tú no estás anclado en la palabra de Dios, fácilmente te cautiva porque tiene mucha elocuencia, sabe utilizar muy bien las Sagradas Escrituras. Ahora, al pastor Desmond Ford le retiraron las credenciales. Él dejó, la iglesia no aceptó sus puntos de vista, pero lo que muchos no saben es que lo que rechazó la iglesia
fue su negación de la doctrina del juicio investigador y el santuario. Desmond Ford llegó a la conclusión que en realidad no comenzó la purificación del santuario en 1844, que no hay un santuario celestial donde Jesús entró, sino que el santuario es el cielo mismo, que en realidad todo eso se cumplió en el primer siglo de la era cristiana y que el santuario fue profanado por Antíoco Epífanes y la purificación del santuario fue la purificación de esa profanación. El método escatológico de interpretación de Desmond Ford es el preterismo. Todas las profecías las tiraba al pasado. Y él salió con un método único de interpretación al cual le llamó el principio apotelesmático. El principio apotelesmático, único de Desmond Ford, no tiene ninguna base en las Escrituras. Él dice, bueno, las Escrituras tienen doble cumplimiento. Así que en el segundo cumplimiento es una manera más espiritual, así que todo lo del santuario, eso ya quedó atrás. Pero déjenme decirles que él supo muy bien defender su posición. O sea, había armonía, aún en el error había muy buena armonía en la posición de Desmond Ford. Ahora, lo que pocos conocen es que hay una relación entre su doctrina de la salvación y su doctrina escatológica. Y la iglesia no rechazó del todo su soteriología. ¿Qué creía Desmond Ford en cuanto a la salvación? Desmond Ford creía, y aquí están los 5 puntos controversiales en cuanto a la diferencia entre un evangelio evangélico y entre un evangelio adventista. En cual el primer punto es la doctrina de la justificación por la fe. De acuerdo a Desmond Ford y a muchos que sostienen sus posiciones, la justificación por la fe es un acto judicial de Dios, a través del cual Él declara a un pecador justo en la base de la justicia de Cristo. Ahora usted va a decir, oye, y eso no es así. Hay mucho veneno en esas palabras, o sea, son muy bien fabricadas. Noten, es solamente un acto judicial. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente Daniel Miranda es un pecador, pero Daniel Miranda se arrepiente y Dios, en una manera judicial, dice, Daniel, ya estás perdonado. Y allá en el cielo me coloca perdonado, y eso es suficiente nada más. Es decir, no necesariamente tiene que en ese momento ocurrir un cambio en mí. Lo que importa es que Dios ya lo dijo, pero no tiene que ocurrir un cambio en mí, eso viene después, dicen ellos. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la justificación por la fe, dice, nuestra posición delante de Dios descansa solo en la justicia imputada de Cristo, la cual recibimos por fe por la fe sola. La santificación es solo el fruto que acompaña y no es una condición de salvación. ¿Escucharon ahí? Para ellos, la santificación no es condición para ser salvos, solo la justificación. Y esa es la teología evangélica. La teología evangélica se quedó solo con la justificación. Ahorita vamos a elaborar un poco estos puntos a la luz de la Biblia. Otro punto en cuanto a la salvación de la nueva teología es la naturaleza humana de Cristo. Y esto sí que es controversial. Aún hoy, en especial en la división sudamericana y otras divisiones, este punto, incluso si uno llega a predicar de que Jesús tomó una naturaleza caída, pecaminosa, no te pueden volver a dar el púlpito en algunas de las iglesias de la división sudamericana. Pero la naturaleza humana de Cristo, la nueva teología enseña que Cristo tomó una naturaleza antes que Adán cayese, ¿ok? Una naturaleza sin pecado, con ninguna inclinación o propensiones hacia el pecado. Ahora, no tan recientemente, pero ha surgido una nueva posición para dejar contentos tanto a los prelapsarios como a los poslapsarios. Prelapsarios son los que creen que Jesús tomó una naturaleza antes de la caída. Los poslapsarios es los que creemos que Jesús tomó una naturaleza después de la caída.
Pero surgió una nueva posición, la bilapsaria. O sea, combinó ambas. Y dice, bueno, sí, Jesús sí tomó una naturaleza caída, pero solamente en el aspecto físico. Es decir, Jesús sintió hambre, Jesús sintió sed, sintió cansancio, necesitó dormir para recuperar sus fuerzas. Físicamente Jesús tomó la naturaleza caída, pero mental y espiritualmente sí tomó la naturaleza antes de la caída de Adán. También peligroso esa posición. Bien, el tercer punto es el 1844 y el juicio investigador. La nueva teología enseña que Cristo entró en el lugar santísimo, pero que el lugar santísimo es en realidad el cielo, cuando Él ascendió. O sea, Él ascendió y entró directamente al lugar santísimo, que es el cielo. La doctrina tradicional del santuario y del juicio investigador, dicen ellos, no tiene ninguna base en la Escritura y puede solo ser sostenida por los escritos de Ellen White. Cuarto punto, la salvación y la seguridad de la salvación. De acuerdo a ellos, dice, nuestra posición y seguridad ante Dios descansa solamente en la justicia imputada de Cristo. No hacemos nada para ganar nuestra salvación, por eso no podemos perder nada. Mientras que no rechacemos a Cristo, seremos salvos, aun aunque continuemos pecando. Mientras que la tendencia de nuestras vidas gradualmente sea hacia el cielo, no estamos perdidos por deslices ocasionales. La perfección sin pecado no es posible en este lugar o en este lado del cielo. ¿Entendieron? Esa parte es muy importante y en esa yo me voy a concentrar ahora. Lo que es importante, enseñan ellos, es que usted constantemente, si usted ama a Cristo, si usted no rechaza a Cristo, usted está salvo. No importa que de vez en cuando usted peque, porque es parte de nuestra naturaleza. Y se enseña, se concluye que usted podrá seguir pecando hasta que Jesús venga por segunda vez. Y claro, como no hay juicio en el cielo, como no hay santuario, pues no hay cierre de tiempo de gracia, o sí hay cierre de tiempo de gracia, pero no hay purificación de los pecados. Hay una armonía en cada uno de estos puntos. Por último, la autoridad de Ellen G. White. ¿Okay? La nueva teología considera a Elena G. de White como una mujer genuina cristiana, quien hizo contribuciones genuinas al adventismo y al mundo cristiano en general. Pero dicen que ni ella ni sus escritos son infalibles y que no deben ser usados como autoridad sobre asuntos doctrinales. Desmond Ford dice que solo Ellen White tenía autoridad pastoral, mas no doctrinal. Si una discusión surge sobre algún punto de doctrina, si Elena de White ha hablado sobre el asunto, no se debe cesar la discusión, o no se debe basar, en el espíritu de profecía. Y Edward Ray, el pastor Ray, fue una de las personas, él sacó un libro que le llamó The White Lie, ¿okay? La mentira blanca. The White, ahí refiriéndose a Ellen White, donde él cogió el espíritu de profecía y lo tiró por el suelo. Acusó a Ellen White de plagio, la acusó de ser influenciada por las personas contemporáneas a ellas. Y es obvio que se concluya que Ellen White no es una persona que lo que ella haya escrito sea autoritativo, porque si nosotros probamos todas estas posiciones con el espíritu de profecía, pues eventualmente el espíritu de profecía no las va a sostener. Por eso, para quitar esa amenaza del lado, se concluye, Ellen White no es tan inspirada como fueron los profetas bíblicos. Ahora, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué creemos nosotros a la luz de la palabra de Dios? Mientras que la nueva teología enseña que la justicia por la fe solo es un acto judicial, nosotros creemos que la justificación por la fe incluye tanto la justificación
que es el trabajo de Dios o la obra de Dios por mí, y la santificación, que es la obra de Dios en mí. ¿Sí vieron? La justificación es la obra de Dios por mí, la santificación es la obra de Dios en mí. Nuestra posición ante Dios descansa tanto en la justicia imputada como impartida de Cristo. La justificación es por los pecados cometidos solo en el pasado. Por la fe en su poder, la justicia de Cristo puede ser vivida perfectamente en mí a través del Espíritu Santo. Eso es lo que creemos. ¿Qué creemos en cuanto a la naturaleza humana de Cristo? Cristo no solamente tuvo una naturaleza física caída, que fue debilitada por el pecado, pero también mental y moral. Su naturaleza fue exactamente como la de Adán después de la caída, pero su carácter no fue manchado por el pecado. Ahora, ¿qué creemos en cuanto a 1844 y el juicio investigador? Creemos que Jesús entró en el segundo apartamento del lugar del santuario celestial por primera vez en el año de 1844, 22 de octubre, y comenzó el juicio investigador. Este juicio es el cumplimiento de la segunda fase de la obra de expiación de Cristo, que no se completó sino solo comenzó en la cruz. La nueva teología enseña que la expiación terminó en la cruz. Nosotros creemos que allí solo comenzó, pero terminará en la obra de Cristo en el santuario celestial. En cuanto a la autoridad de Ellen White, nosotros creemos que el espíritu de profecía se manifiesta en el ministerio de Ellen White como una señal de la iglesia remanente. Sus escritos son consejos inspirados del Señor y también en asuntos doctrinales autoritativos. A través de sus escritos, aunque sus escritos no están incluidos en el canon de las Escrituras, ella fue inspirada por el mismo Espíritu Santo que inspiró los escritores bíblicos. Eso es lo que nosotros creemos. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Algunos me preguntarán, bueno, si sabemos, si solo imputado, si solo impartido, ¿tiene que ver esto con nuestra salvación? Oh, mis queridos hermanos, estos sí son asuntos de salvación. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué esto sí es un asunto de salvación. Todo esto, el asunto central de todo esto, lo cual determina la dirección de ambos sistemas de creencias, es una pregunta, una sola: ¿qué es pecado? Porque de allí es donde se basa la diferencia de ambos sistemas de creencia. ¿Y qué es el Evangelio? Así que vayamos, en los minutos ya que nos restan, vamos a analizar un poco lo que la Biblia enseña y por qué el adventismo es único. Y no es único porque guardemos el sábado, no es único porque no comamos cerdo, es único por algo muy especial, que es lo que tú y yo necesitamos experimentar. Comencemos definiendo el Evangelio, porque la vez anterior en nuestro estudio dijimos que hay dos clases de Evangelio. Y en el libro de Gálatas, Pablo hace una defensa del Evangelio y dice que si aún un ángel del cielo descendiese y predicase un evangelio distinto, no lo creamos. El mismo Pablo define el evangelio en Romanos el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué cosa? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio, mi querido hermano y hermana, it is the power of God unto salvation. Es el poder de Dios para salvación. Ahora, otra pregunta: ¿salvación de qué? Vamos a Mateo, capítulo 1,
versículo 21. ¿Salvación de qué? Porque ahí está el problema, mi hermano. Ahí está el problema. ¿Salvación de qué? Si nosotros creemos en el Evangelio, necesitamos saber de qué nos quiere salvar el Evangelio. Mateo capítulo 1, versículo 21, hablando de Jesús. Y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvación de qué? Note, no dice que él salvará a su pueblo en sus pecados. Esa preposición ahí es muy importante. Porque eso es lo que enseña la nueva teología. Somos salvos en nuestros pecados. Vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Pero la Biblia me enseña que Jesús nos va a salvar de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es pecado? Están viendo que estamos yendo de un punto a otro y eso nos genera otra pregunta y estamos así conectando, hilando las ideas. Comenzamos definiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación y preguntamos, ¿salvación de qué? Mateo 1:21 nos dice salvación de los pecados. Hacemos otra pregunta, ¿qué es pecado? Mis hermanos, solo hay una definición en la Biblia de pecado, la cual abarca las otras definiciones que se encuentran. Solo hay una. Y el Espíritu de Profecía confirma que esta es la única definición del pecado, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué cosa? Infracción de la ley. Morris Benden dice, el pecado es separación de Cristo, lo cual me lleva a infringir la ley. Pero, de acuerdo a la Biblia, ¿qué viene primero? ¿Pecado o separación? Si nosotros vamos a Isaías 59:2, dice, porque vuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Así que, ¿qué fue lo que separó? El pecado. Entonces, algunos dicen, lo que pasa es que Cristo no fue ejemplo nuestro en cuanto a obediencia. Jesús solo fue nuestro ejemplo en cuanto a relación con el Padre. Entonces, con tal de que yo me relacione con el Padre como Jesús se relacionó, tengo una comunión con Él, entonces eso es suficiente. Nada más. Como Jesús obedeció porque Él era el Hijo de Dios y tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, por eso es que Él pudo obedecer, pero yo no puedo obedecer como Jesús obedeció, pero yo sí puedo relacionarme con el Padre como Jesús se relacionó. La famosa teología de la relación, donde se enfatiza más la relación sobre incluso la obediencia. Pero mi querido hermano, la Biblia nos enseña a nosotros que lo que separa es el pecado, y el pecado es infracción de la ley. La nueva teología enseña que el pecado es por naturaleza. Nosotros creemos que el pecado es por elección. ¿Cuál es la diferencia? Por naturaleza es que yo nazco pecador, y eso tiene sus bases en la teología agustiniana. Agustín de Hipona enseñaba el pecado original, donde todos nosotros nacemos pecadores, es decir, tú no tienes que elegir si eres pecador o no, tú eres pecador porque Adán pecó, nuestro primer padre. Ahora, ¿es cierto eso? Y lo he escuchado de muchas personas, muchos pastores, muchos hermanos, no es que nacemos pecadores. ¿Saben? Eso no es bíblico, hermano. Nosotros nacemos en pecado, no pecadores. Y usted va a preguntarse cuál es la diferencia. Y suelen citar Salmo 51:5, dicen, pecado me concibió mi madre. Bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en la definición del pecado. Hay algo que sí heredamos de Adán, su naturaleza pecaminosa, ¿ok? Cuando decimos que nacemos en pecado, estamos diciendo que nacemos con naturaleza pecaminosa, ¿bien? Pero no estamos diciendo que eso necesariamente nos haga pecadores. Es como, lo suelo ilustrar con el revólver, ¿ok? Cargado de balas. El revólver eres tú, las balas es el pecado.
Tú naces con esa carga de pecado que en cualquier momento se puede disparar, ¿ok? Pero ese revólver solo es dañino en el momento en que tú lo disparas. Nosotros nacemos con cartuchos de pecado desde nuestros padres o inclinaciones al pecado, pero eso no nos hace pecadores hasta que por elección, cuando tengamos cierto nivel de raciocinio, por elección decidamos ceder a esa inclinación. ¿Están conmigo? Allí es donde pecamos. Pero la nueva teología enseña, no, el pecado no es por elección, sino que es por naturaleza. ¿Ok? Pero la Biblia enseña que el pecado es por elección. Por eso Agustín de Hipona llegó a la conclusión de que los bebés hay que bautizarlos. Ahí está la relación, porque como los bebés nacen pecadores, y si se mueren y sin ser bautizados se van al limbo, ¿ok? Entonces necesitan ser bautizados. Todo esto está conectado. Ahora, Agustín de Hipona se encontró con otro problema. Como él concluyó que todos los bebés nacen pecadores, y la Biblia nos enseña que Jesús también nació de mujer, él dijo, me metí en un problema, porque si yo digo eso, también vamos a concluir que Jesús nació pecador. Entonces surgió otra doctrina que se llama la Inmaculada Concepción de María. Tuvo que hacer a María santa para que Jesús no naciera pecador. ¿Ok? De ahí nace la Inmaculada Concepción de María. Todo esto es católico, mi querido hermano. Toda esta doctrina es una doctrina católica. Nosotros no creemos en el pecado original, creemos en el pecado por elección. Por lo tanto, Jesús, el hecho de tener una naturaleza pecaminosa, Jesús eso no lo hace pecador, porque Él la tuvo, mas no participó de ella. ¿Cómo sabemos que Él la tuvo? Lea nada más Mateo 1 y Lucas 3, los ancestros de Jesús. Entre esos estaba Rahab, estaba Salomón, estaba David, Manasés, que fue un rey malvado. Bueno, Jesús nació con toda esa genética. Pero Jesús también tenía la genética del Espíritu Santo. Y constantemente dentro de Jesús hubo la lucha. Hubo su carne queriendo complacerse, pero el Espíritu allí. Y Jesús nunca, ni en lo más mínimo, cedió a su naturaleza humana caída. Nunca, nunca cedió. Y por eso Jesús se puede identificar con nosotros. Por eso Jesús puede ser más que un salvador, puede ser un amigo. ¿Conoces tú a Jesús como tu salvador personal? Ahora, vayamos al punto ya central para ir concluyendo. Bien, dijimos entonces que el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué tiene que ver eso con la teología adventista? Hay una doctrina que nos distingue a nosotros, más que el sábado, y es la doctrina del santuario y el juicio investigador. ¿Bien? Y Daniel 8:14 a nosotros nos dice un pasaje muy conocido, Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. La doctrina adventista se basa en la purificación del santuario. Sabemos que este santuario se refiere al santuario celestial, porque para el cumplimiento de esta profecía ya no existía un santuario terrenal. Pero la pregunta surge entonces, ¿es posible entonces que hay algo contaminado en el cielo? A ver, les hago una pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay algo, y aquí tengo el chat, ¿hay algo que esté contaminado en el cielo entonces? Sí, porque aquí nos dice que hasta que el santuario sea purificado. Es decir, que en el cielo entonces es posible que haya algo que necesite ¿qué? Ser purificado, porque eso es lo que nos dice acá, que el santuario tiene que ser purificado. La pregunta ¿es purificado de qué? ¿Purificado de qué? Esto, vamos al libro de Levítico capítulo 16, porque Daniel 8:14 es una alusión a una fiesta judía, ¿ok? Que se hacía cada año, y era el famoso Yom Kippur, o el día de la expiación, donde ese día se hacía purificación del pueblo, del santuario. Pero noten que el santuario había sido contaminado todos los días durante todo el año por los sacrificios, por el pecado que el pueblo introducía allá. Gloria a Dios que hay un santuario.
donde nosotros podemos llevar nuestros pecados. Desmond Ford decía, eso no puede ser posible, porque si yo creo que yo soy perdonado, pero aún estoy siendo juzgado en el cielo, no experimento la paz y el gozo de la salvación. Ese era su argumento. Porque ustedes, los adventistas, enseñan que aún después de yo ser perdonado, aún tengo que ser juzgado. Él decía, el juicio solo es para los malvados, no para los justos. Enseñaba él. Pero a Desmond Ford, desde luego, él tiró por el suelo la doctrina del santuario. Pero los que creemos en el santuario entendemos que el ministerio de Jesús es bifásico. Es decir, tuvo una fase en el lugar santo y hay una fase en el lugar santísimo. La fase en el lugar santo corresponde al servicio diario continuo. ¿Ok? Nuestros pecados, cuando los confesamos, van al cielo y allá quedan registrados. Eso corresponde a cuando el sacerdote colocaba con su dedo sangre en los 4 cuernos del altar del incienso y en los 4 cuernos del altar del sacrificio. Es decir, el pecado era llevado, en el altar del sacrificio significa que nuestro pecado es puesto en Jesús porque Él murió allí, pero en el altar de incienso significa que el pecado es registrado en los libros del cielo. Interesante, 4 cuernos, lo cual significa, el número 4 es universal, es decir, los pecados, todos los pecados de todos los que los confiesen, son registrados en el santuario. Pero estos pecados el santuario era limpiado de ellos en un día al año, el día de la expiación. Ahora, la mayoría de personas enseñan que lo que se limpiaba era el edificio. Pero lo que se limpiaba no era el edificio, hermanos. ¿Saben qué se limpiaba? Vamos a leerlo, Levítico 16. Levítico capítulo 16. Ok, estamos allí. Vamos a ir al versículo 'Ok? Un momento que se me... Versículo 30. ¿En qué se concentraba el servicio del santuario en el día de la expiación? Noten lo que dice el versículo 30. Porque en este día se hará expiación, ¿por qué? Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Noten la palabra allí, limpio. ¿Ok? ¿Seréis qué cosa? Limpios. ¿Quién era el que se purificaba? El pueblo. Ahora, interesante, Desmond Ford dice, no, la expiación terminó en la cruz. La cruz corresponde al servicio diario, pero ¿por qué aún ese día había que hacer expiación? ¿Ok? El pecado necesitaba no solamente ser perdonado, sino quitado completamente de mi vida. Mis hermanos, voy a concluir con esto, el tiempo se nos fue. ¿Saben qué necesita pasar para que el santuario sea completamente purificado? ¿Ustedes creen que a Jesús le va a tomar más de 176 años en purificar el lugar santísimo? Desde que entró en el lugar santísimo en 1844 hasta hoy, aproximadamente, corríjame si estoy mal, 176 años. ¿A Jesús le tomaría todo ese tiempo? ¿Ustedes creen eso? ¿Es para Jesús difícil limpiar un edificio? No. Pero qué cosa más difícil para Jesús, limpiar al pueblo de sus pecados. Mis queridos hermanos, para que el santuario sea purificado en el cielo, el pueblo de Dios tiene que ser purificado en la tierra. Porque mientras sigamos pecando, el santuario se seguirá ensuciando. Para que el santuario esté limpio, el pueblo de Dios tiene que experimentar victoria sobre el pecado. Y allí está la esencia del adventismo. Entonces, ¿qué nos distingue a nosotros de la teología evangélica? El mensaje adventista es un mensaje que estudiado, recibido y practicado llevará al pecador a que experimente una victoria completa sobre el pecado. Y déjenme decirles que eso es antes del cierre del tiempo de la gracia. No hay tal cosa
como que alguien va a estar pecando hasta que Cristo venga. Apocalipsis 22:11 se nos dice las palabras que se pronunciarán en el santuario cuando se cierre la gracia. El que es injusto siga siendo injusto. El que es impuro siga siendo impuro. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Allí se decidirán los casos. El que es impuro seguirá siendo impuro. El que es pecador seguirá siendo pecador, pero no será salvo. Oh, mis hermanos, si tú estás experimentando la victoria sobre el pecado, eres adventista. Si creemos que no podemos vencer, si seguimos siendo esclavos del pecado, somos evangélicos. ¿Eres tú evangélico o eres tú adventista? El adventista bíblico es el que experimenta victoria sobre el pecado. La doctrina evangélica, no. Porque la doctrina, el evangélico se quedó solo en el atrio. Algunos solo han llegado hasta el lugar santo, pero no han entrado con Jesús al lugar santísimo. Jesús tendrá una generación, y quiero cerrar con esto y hacer un llamado. Jesús tendrá una generación que se le llama de manera simbólica los 144,000. Y noten dónde van a entrar ellos. Apocalipsis 14 nos dice el versículo 4, hablando de los 144,000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que, ¿qué? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿A dónde están los 144,000? ¿A dónde está el Cordero? ¿Y dónde está el Cordero hoy? En el lugar santísimo. Los 144,000 no se han quedado en el atrio, no se han quedado en el lugar santo. Los que se quedan allí son los que creen en la nueva teología. Los 144,000 han entrado hasta el lugar santísimo y están en la experiencia del lugar santísimo. Por eso se nos dice de ellos, en el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Van a tener victoria completa sobre el pecado los 144,000? Claro que sí, son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque han entrado, porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Oh, mis queridos hermanos, Jesús está anhelando esto. Jesús quiere que esto sea la experiencia de su iglesia. Por eso no ha venido. ¿Quieres tú que venga Cristo pronto? Mi hermano, cree y experimenta el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Si solo unos pocos experimentamos esto, el Señor va a desencadenar los eventos que aún faltan, porque ahora tendrá un pueblo justo que le podrá representar bien en este tiempo de crisis y no va a hacer quedar mal su nombre. Va a representar bien a Dios y que cuando ese pueblo sea aprobado por la ley dominical, aún así no pecará, porque ha experimentado victoria completa sobre el pecado. Los que pecan no pasarán la prueba. Es nuestra mayor necesidad. ¿Eres tú un adventista o eres tú un evangélico? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser verdaderos adventistas del séptimo día. Vamos a orar. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, nuestro más sincero ruego, Señor, a esta hora, es que tú nos des victoria sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, a saber de qué somos salvos. Ayúdanos a conocer, Señor, eso que no conocemos de nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque te hemos hecho esperar tanto tiempo, porque jugamos muchas veces con nuestra salvación, porque tomamos el pecado muy liviano. Ayúdanos a darle el nombre que se merece al pecado, a no llamarle error, a no llamarle desliz, a llamarle pecado, porque tú lo llamas pecado. Danos la fuerza, Señor, para vivir una vida santa, vivir como Jesús vivió en esta tierra. Oh querido Señor, Padre Celestial, entendemos que los tiempos son tan cortos y vemos, Señor, que aún hay un trabajo
inmenso que hay que hacer en nuestras vidas, ¿saben? Nos sentimos, Señor, que nos falta mucho. Ayúdanos a no caer en la desesperación, a confiar de que en Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo Jesús todo es posible. Padre Celestial, levántanos con esa seguridad de la salvación a esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.